Bos días, benvidos un día máis a miña canle. Acabo de despertar e irme a acompañar neste día porque vou á Festa de Historia de Ribadavia, que é unha festa medieval na que todo está ambientado no mundo medieval, todo o mundo vai vestido dese xeito. Así que, bueno, como non teño un disfraz como tal, estou aquí ca cama chea de cousas, de posibles eleccións, de saias, de camisas blancas e tal. Ainda non sei moi ben por onde tirar, porque por un lado digo, pois vou da plebe, eu quero ir da plebe da Idade Media, pero por outro lado digo, buah, é que un peinado así elaborado da alta alcurnia medieval tamén me cundía, pero bueno, que ainda estou escollendo e a ver que fago. Acompañadesme neste proceso e neste día. Bueno, como non escollín aínda a roupa que vou poñer, porque e como me gusta isto, me gusta isto, me gusta isto, pois vou empezar co peinado. Entón, pensei en levalo solto e facer así como unhas trenzas por aquí e tal, un semi-recollido así, pero que seguro que fai unha calor que non se aguanta. Entón, voume recoller o pelo así con peinado que vin por internet e pa diante. Vou usar esta cinta, que evidentemente este color cero medieval, pero que non teño cinta de outras cores. Vale. Entón, poño isto a metade da cabeza. E divido o pelo a metade. Por atrás non sei como estará, pero seguro que os medievais tampouco lles importaba. Ao final fixen as trenzas normais e para esconder a goma vou utilizar isto. Meto por aquí. Tiquití, tiquití, tiquití. Escondo goma. Bueno, espera, primeiro. A ver. Esto por aquí. Princesa Fiona. Vale, pois ao final escollín esta camisa que é como de lino así, que me parece bastante medieval, e despois, vale, non se ve, perfecto. E o vestido que levaba antes, atei aquí as asas, entón convertindo en saia, e nada, vou meter isto por aquí. Vale, meto así, e agora voulle meter un cinturón así de coiro, para que non caia e para darlle o toque medieval. Vale, entón isto vai así. E agora, de zapatos, voulle meter estas sandalias e este colar porque, ainda que non vou medieval torrica, pois mira, un algo. Clase media. Porque sí, porque digo, vale, este sería o resultado. A ver canto dura o peinado. Empezamos bien. Bueno, estamos na gasolinera, está Andrea pagando, que é a chica que vou a Ribadavia. Creo que está petado de xente, pero bueno, medieval a tope. Estamos ready. Vale, ¿qué necesitas? Vente. Sí. Gracias, pásalo bien. Gracias. ¿Puedo coger un de estos? Sí, sí. Gracias. Hasta luego. Morren de calor estamos. Bueno, hay muchísima gente, ¿verdad?
Hay muchísimo ambiente, todo el mundo disfrazado, está súper chulo, pero muchísimo caro. Andrea, ¿qué sientes? Calor. Entonces en rayos. Que ya no sé. Parece un campamento romano, pero con botellas y tiendas quechua. Nos encontramos en nuestro primer campamento romano. Más adelante tenemos la primera, la avanzadilla, que conquistará al siguiente campamento. Seguiremos informando. Y aquí lo que vamos a mostraros, nos dijeron que solamente éramos 11 participantes. Vale, a ver, a ver. 15.000 pasos después. Me ibais. Pues no abre. Paso, princesa. ¡No! Madre mía. Uf, qué flexibilidad. Por el yoga. Yoga, dice. Pues princesa. Caminando por las calles que me besaste, cambiando de estaciones nunca me dedicaste. Quiero que comience por ti. Que cansadinho para casa. Bueno, aguantou máis ou menos o peinado. Eu non aguantei.